Pues ya estamos a punto para empezar este gabinete con Ana Grau, Juan Manuel de Prada y Antón Reixa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. 12 horas. Bueno, también tenemos a Asun Salvador, claro, que es la responsable del informe previo. Muy buenas, Asun. Buenas tardes. 12 horas tardó ayer en dimitir el ya exministro Máxim Huerta. Recordemos que a primera hora de la mañana de ayer el Confidencial difundía que el año pasado pues había sido condenado después de un juicio y de esperar muchos años a pagar a Hacienda 366.000 euros por haber tributado durante 3 años menos de lo que debía en su etapa como presentador de televisión. Y lo que podría haber sido la primera crisis del gobierno de Pedro Sánchez, pues se resolvió en menos de 24 horas, en 12 horas, sin que el Ejecutivo tratase de tapar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Cuéntanos, Asun. Pues Julia, el propio Huerta se ponía por la mañana a disposición de los medios. Lo escuchamos, por ejemplo, aquí en Más de Uno explicando su versión. En el momento pagué lo correspondiente y asunto cerrado. No tengo ninguna duda moral, ningún conflicto en la cabeza, y lo que quiero es que sea todo muy transparente. No negó la mayor, a diferencia de lo que hemos visto en otros casos. Recordemos, por ejemplo, el caso del exministro de Industria, José Manuel Soria, en 2016, cuando su nombre apareció vinculado a los papeles de Panamá y a sociedades opacas en paraísos fiscales, con las que habría tenido presuntamente relación hace 20 años. Porque nunca ha estado en una sociedad en Panamá. ¿Cómo no lo van a reconocer aquellos que tienen una sociedad en Panamá? Yo no lo puedo reconocer porque ni la tengo ni la he tenido nunca. Entonces todo el gobierno, o casi todo el gobierno y el Partido Popular respaldaron a Soria, mientras que el ministro Montoro insistía en que nadie que haya operado desde paraísos fiscales puede estar en el gobierno, decía entonces el titular de Hacienda en aquel momento en funciones. El escándalo duró 5 días, al final Soria acabó dimitiendo, pero meses después se postuló como director ejecutivo del Banco Mundial. Y también la presión de lo que ocurrió en los medios impidió que fuera nombrado. Otro caso, más reciente, el de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes. El escándalo sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid se conoció el 21 de marzo y la expresidenta madrileña no dimitió hasta 36 días después. Y no se fue por el máster, recordemos, en principio, que era lo realmente grave. Se acabó marchando cuando se publicó aquel bochornoso vídeo en un supermercado. El vídeo del robo de las cremas, que al final acabó pagando, y me refiero a las cremas, pero también al hecho de la sustracción en sí. Quién sabe si algo más, porque en aquellos días se barajó, recordad, la hipótesis del fuego amigo. Alguien había guardado el vídeo varios años, porque los hechos se produjeron en 2011, cuando Cifuentes era vicepresidenta primera del Parlamento Regional en la Comunidad de Madrid. La reacción del PSOE fue promover una moción de censura con el apoyo de Podemos. Rivera le exigió a Rajoy que la relevara si quería acabar la legislatura, pero no hubo ocasión de que Ciudadanos se retratase entonces, porque aquel vídeo, el de las cremas, se difundió antes de que esa moción pudiera votarse en el Parlamento madrileño. Lo que dijo entonces el PP, por ejemplo, Rafael Hernando en Twitter: los mismos que acosaron a Rita Barberá hasta el final de sus días son quienes linchan a Cifuentes, el procedimiento es el mismo, basta ya. El mismo Hernando decía esto otro ayer sobre el ya exministro Máxim Huerta. El señor Huerta nunca estuvo capacitado, no debió de aceptar nunca ese cargo, y el señor Sánchez debía de haber intentado no tapar al señor Huerta durante todo el día de hoy. Hernando, lo que dice en un caso y lo que dice en el otro. En fin, muy curioso. El caso más reciente es la sentencia por la Gürtel, que impuso una multa de 245.000 euros al PP como partícipe a título lucrativo. No había entonces delito penal para las personas jurídicas, recordemos. Moncloa recalcó entonces que eso no afectaba a nadie, ni de la dirección del PP, ni de la actual, ni de las anteriores. Y esa versión, muy inverosímil, se mantuvo hasta la moción de censura que provocó finalmente el cambio de gobierno. No hay condena penal al Gobierno de España o al Partido Popular. Escuchamos decir a Mariano Rajoy en esa sesión plenaria, y el argumento, el de que la condena no es por la vía penal, es el que también ha utilizado hoy el portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Teodoro García Egea, cuando le han preguntado por qué la exministra de Sanidad, Ana Mato, también condenada a multa de casi 28.000 euros por la Gürtel, sigue, según publica el diario Público, como asesora del Grupo Popular en el Parlamento Europeo. Ana Mato no ha sido condenada por lo penal. Esa señora no ocupa ningún cargo público, es militante del partido al igual que muchos otros, no representa ningún cargo electo ni tiene ningún cargo dentro del Partido Popular, con lo cual pues cualquiera puede ser militante del Partido Popular mientras sea inocente. En esa misma comparecencia, Egea ha reclamado la dimisión del ministro de Agricultura y exconsejero de la Junta de Andalucía, Luis Planas, al que la justicia está investigando por un presunto robo de agua en Doñana. Debería dimitir el ministro de Agricultura,
Y si no dimite el ministro de Agricultura, debería dimitir el señor Sánchez. Porque recordemos que el señor Sánchez, a través de sus redes sociales y en declaraciones públicas, hace muy pocas fechas, declaró: si soy elegido presidente, no abriré despachos ministeriales a imputados ni aprobaré amnistías fiscales. Una novedad en ese caso, según El País, el diario El País, es que la Fiscalía no ve delito en la actuación de Planas y en los próximos días podría presentar un escrito en el que no incluye acusación contra él. Y mientras tanto, tanto el PP y Ciudadanos han acusado hoy a Pedro Sánchez de haber tuneado su currículum en la última semana, donde antes ponía que tenía un máster en el IES, ahora figura que era un posgrado, donde ponía que jefe de gabinete de la ONU en Kosovo, ahora habría pasado a ser solo miembro del gabinete. Por eso le piden explicaciones al presidente, también las espera Podemos. Muy bien, pues llegamos al final de este informe. Ya podemos saludar a Antón Reixa también. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues nada, la pregunta es si creéis que ha aumentado el nivel de exigencia moral para los políticos, si una multa de Hacienda inhabilita para ejercer cargo público, si debe llegar, hasta dónde debe llegar la limpieza política y de los políticos, y sobre todo si estamos elevando el listón de la moralidad pública, si esto puede sentar una especie de jurisprudencia política, ¿no?, de cara al futuro, o no, o se va a quedar en este caso y para este gobierno. ¿Quién quiere empezar, Ana? Pues yo sí, yo creo que, a ver, ante todo, bueno, espero que en este caso la gente no me podrá imputar un idilio con un romance con Máxim Huerta, porque es que yo, que no conozco de nada a este señor, desde que le nombraron ministro, con es por H, por Z, le estoy defendiendo de no sé cuántas cosas, y esta tarde lo siento mucho, pero lo voy a volver a defender. Yo creo que vamos de camino de una especie de macarcismo. Me explico, voy a hablar un poco de Máxim Huerta, o voy a abrir el foco. A ver, yo no sé si Máxim Huerta era el ministro de Cultura ideal, no entro a valorar eso, ni su sustitución por el señor Guirao, al que tampoco conozco en persona. Solo algunos detalles, que se están diciendo cosas que no son verdad. A ver, yo creo que no se puede presentar como un delincuente o como un defraudador a una persona, digamos, que, deja de pagar una cantidad, pero luego Hacienda se la reclama y pleitea contra Hacienda y pierde el pleito. Porque claro, esto significa que o te deja, o pagas ciegamente, o te arriesgas a eso, a una condena, digamos que la gente te llama entonces defraudador. A ver, en este caso, evidentemente Hacienda consideraba que este señor tenía que pagar más, pero si él va a juicio contra Hacienda, vamos, esto no es lo mismo exactamente que darte el dinero a Panamá, es tener una disputa abierta con Hacienda. Entonces, claro, estamos mandando una mala señal si uno no puede ir a juicio para recurrir desde una multa de tráfico hasta una sanción de Hacienda. En este caso, además, me gustaría decir que hay una inmensa hipocresía por parte de muchas personas que atacan al señor Huerta. Yo me alineo aquí con la exministra Ángeles González Sinde. A ver, yo, por ejemplo, no estoy en el caso del señor Huerta porque yo soy la gallina caponata fiscal. Mi cobardía frente al Ministerio de Hacienda es ilimitada. O sea, a mí el Ministerio de Hacienda me pide los ahorros de mi hija y se los doy. O sea, yo tengo miedo. Pero cantidad de amigos míos y muchas de las gentes que ahora, digamos, hablan mal de Máxim Huerta, comunicadores y tal, es verdad que asesorados por sus asesores fiscales durante muchos años han creado sociedades con el único fin de autoemplearse y poder desgravar una serie de gastos frente a Hacienda, con lo cual se intentaba hacer frente. Es verdad la teoría de las vacas gordas y las flacas. En esta profesión hay épocas muy buenas y épocas malas. Y también es verdad que muchas cosas no te las dejan deducir y a lo mejor tú te las tendrías que poder deducir. Yo personalmente considero un ultraje que no me dejen deducir el canguro de mi hija que tengo que pagar muchas veces para trabajar. Dicho esto, y cerrando el capítulo Máxim Huerta solo con el añadido de que aquí veo mucha envidia por parte probablemente de personas de un perfil político y personal parecido al de Huerta, que decir, ¿por qué él y no yo? Dicho esto, yo creo, aquí estábamos haciendo un repaso, está bien elevar el listón de la moralidad pública, está bien elevar el nivel de la exigencia, está bien aprender de los casos de corrupción que no se repita, pero creo que empezamos a caer en el estrambote y en el esperpento. Creo que estamos llevando las cosas a un punto en que la gente no puede ni siquiera aspirar a defenderse. A ver, yo no predico la tolerancia, pero digo que cuando se siembra una duda sobre la conducta pública de alguien, alguien debería tener una maldita oportunidad de que se abra un debate, sino de una condena automática. Y esto vale para Máxim Huerta, habría valido para Cristina Cifuentes, cuya defenestración, además, me revuelve las tripas que la gente no caiga por cosas serias, sino, por chuminadas. O sea, que con la que está cayendo este país, una señora se da que ir a su casa por dos
potes de crema, o en el caso de que nos ocupa, digamos, pues exacto, por una controversia con Hacienda, o sea, me parece fatal en un país en que la gente ha robado a manos llenas y a veces cosas peores, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos haber, no predico volver para atrás, o sea, el terreno ganado en el escrutinio moral está bien, pero siempre dejando a la gente un derecho a defenderse y a que haya un debate serio, no podemos ir a la condena automática. Muy bien, pues primera aproximación al tema de Ana Grau, no sé en qué coincide o en qué discrepa Juan Manuel de Prada. Bueno, vamos a ver, no, yo creo que el caso de Huerta, que ciertamente es interesante, lo que muestra es un mundo, bueno, es los efectos del puritanismo, ¿no? Vamos a ver, vivimos en una época que deja que todos los bienes morales sean pisoteados, pero luego, cuando los bienes materiales son tocados, y aquí es dudoso que se hayan tocado, desde luego no se han tocado bienes públicos, ni directamente se ha robado nada, pues es verdad que nos rasgamos las vestiduras. Pero yo no participo de esa defensa cerrada que ha hecho mi querida amiga Ana, no ya de Huerta, sino de lo que hay detrás. Porque lo que hay detrás es la inmoralidad del propio sistema. En primer lugar, la inmoralidad de la propia responsabilidad limitada. Eso en sí mismo es algo inmoral, lo que pasa es que ya nadie lo discute porque en realidad el alma del capitalismo es la responsabilidad limitada, es decir, que tú puedas montar una empresa y que desligues tu responsabilidad personal de los resultados de tu empresa. Esto en sí mismo es inmoral. A mí la responsabilidad limitada me parece inmoral per se. Pero también me parece sumamente inmoral que puedan existir sociedades unipersonales, que eso es un oxímoron. ¿Cómo una sociedad va a ser unipersonal si la palabra sociedad lo que implica es la conjunción de varias personas en un esfuerzo común? Todo esto son ficciones que el capitalismo crea, naturalmente, para delinquir legalmente. Y dejémonos de tonterías, las personas que se han acogido a estas sociedades lo hacían para escamotear el dinero. Porque esos son sociedades ficticias, son sociedades puramente instrumentales. A mí me han ofrecido no decenas, probablemente ni siquiera cientos, miles de veces hacer una sociedad de este tipo. Bueno, cada vez que me llamaban para dar una conferencia, el concejal de turno del ayuntamiento de turno me decía, muy bien, pues mire, vamos a hacer una factura y se la pasamos a su sociedad. Pero Juan Manuel, ahí voy, ¿por qué? Yo tampoco las he hecho, como veo que tú tampoco. Yo debemos ser los dos únicos pringados en España que no las hemos hecho. ¿Por qué tanta gente las hacía? Yo, aparte de mi aversión constitutiva al capitalismo, es que además tengo el mejor asesor fiscal del mundo. Claro, eran legales. Bueno, vamos a ver, eran legales según para qué. Porque mi asesor fiscal, que es mi padre, siempre me dijo que ni se me ocurriera hacer eso. Pero en cualquier caso, aquí, en cierta ocasión, en este mismo programa, utilicé un concepto teológico que molestó a alguno de los contertulios con los que yo estaba en aquel momento departiendo, que es estructura de pecado. Que es cuando estás inmerso en un sistema que en sí mismo es inmoral, y que buscas protegerte también en él para decir que no has hecho nada inmoral. Yo creo que Huerta, cuando dice, no, yo no he hecho nada inmoral, yo sé que no he hecho nada malo. No, íntimamente sí sabes que lo has hecho. Lo que pasa que vives en un sistema que es profunda y radicalmente inmoral, que permite, primero, la responsabilidad limitada, que permite la creación de sociedades unipersonales, por el amor de Dios. Esto es una locura. Esto es como permitir matrimonios unipersonales. Juan Manuel, en términos jurídicos, el concepto unipersonal no se refiere solo a personas físicas. El unipersonal se utiliza cuando una propia sociedad... Sí, hombre, pero una sociedad genera otra... Tú generas ingresos y te conviertes en empleado de ti mismo. Todo eso es una ficción aberrante, falsa. Estás confundiendo la personalidad jurídica con la persona física. Es decir, ¿cómo voy a confundir la personalidad jurídica? Perdona. El concepto unipersonal, Juan Manuel, el concepto unipersonal, es decir, hay sociedades unipersonales que el único accionista es una sociedad anónima. Sociedades unipersonales con una sola persona. Hay personas jurídicas y personas físicas. Lo que tú estás hablando de la responsabilidad limitada puede ser cínico, efectivamente, cuando se refiere a persona física, pero el término unipersonal, cuando se refiere a personalidad jurídica, no lo es. Aquí se refiere a personas físicas, sociedades formadas por un solo socio.
Sí, eso es un chiste. Estás utilizando un término mercantil para darle un valor moral que yo creo que puede quedar confuso. Y entendiendo lo que la palabra sociedad y la palabra unipersonal, es decir, sociedad con un solo socio, un chiste. Es una cosa creada para delinquir. Por favor, Juan Manuel, pero ¿me crees que intervenga Antón? Juan Manuel, ¿me crees que existen sociedades unipersonales que el único accionista es una sociedad anónima? Te lo digo. Sí, consúltalo claro que sí. con tu padre, Por eso no debemos, es decir, yo estoy de acuerdo contigo en el contexto que hablas del cinismo del sistema. Hombre, tampoco eso nos puede llevar a un relativismo moral. Entonces ya como el sistema es así, ya vale todo. Sí, yo lo que creo en el caso que nos ocupa, que independientemente de todos los matices que se puedan hacer, de cómo funciona la inspección fiscal, son graves matices. La propia son graves matices. Estamos hablando de 300.000 euros. Es decir, es cierto que en el mundo de los profesionales liberales, artistas, show business, el concepto de crear sociedades limitadas, unipersonales o no, como dice Juan Manuel, esto fue algo que en esos años se hablaba mucho. En todo caso, claro, cuando estamos hablando ya de 300.000 euros de imputar los gastos de un apartamento en la playa y tal, bueno, pues pero Antón, decir, ahí las cosas sí, y pero luego estamos en el contexto que estamos. Entonces, yo creo hablando que del cinismo, yo creo, a ver, aquí yo creo que habéis dicho no, pero vamos a ver, perdóname, voy a acabar. Es decir, eso puede ocurrir, pero en todo caso no invalida que políticamente la decisión que tomó ayer Pedro Sánchez es correcta, es la de sacarse de encima a la persona Maxim Huerta con esa noticia. Luego podemos hablar de cómo funciona la inspección fiscal, de la cultura fiscal, es decir, yo en ese concepto de cinismo social que decía Juan Manuel, es decir, a mí me parece perverso que creo que vivimos en una sociedad en la que está bien visto pagar pocos impuestos. Es decir, cuando deberíamos estar continuamente reactualizando nuestra cultura fiscal, que es el elemento esencial de la solidaridad, del contrato social y de que funcione eso que se llama el estado del bienestar. Entonces, es decir, obviamente puede haber flecos en la información fiscal, en la inspección, pero ya cuando estamos hablando de 300.000 euros y de un apartamento en la playa, ya estamos hablando de otra cosa. Igual que el caso del ministro de Agricultura, es decir, es cierto que está imputado, es decir, es cierto. Es cierto. También es cierto que el hecho de que en ese sumario el fiscal no haya pedido el procesamiento de esta persona, es decir, da para pensar que con casi toda probabilidad no va a ser finalmente procesado. Pero en todo caso sí es cierto que está imputado. Y ahí lo que tropezamos es con la lentitud de la justicia. Es decir, siempre hay una circunstancia que emborrona estas situaciones. Es igual que el caso de la Gürtel. Es decir, ¿cómo nos comemos ¿quién nos devuelve estos 10 años que ha tardado el fallo de la Gürtel? Y con la incidencia que esto tiene en la vida política, que se ha cargado un gobierno. A mí me gustaría introducir un matiz sobre el tema del cinismo. A ver, yo creo que se han dicho aquí cosas que son muy ciertas. Yo hablo de puritanismo. Pero es que las dos cosas son... Creo que aquí los cinismos pequeños tapan los grandes. A ver, yo creo que durante muchos años el Ministerio de Hacienda ha permitido que existieran estas sociedades, entre otras cosas, porque eran probablemente... permitidas, Ana, perdona, no estaban permitidas. Había una discusión sobre pero no asunto. se les apretaban las tuercas, probablemente porque, a ver, en aquel momento no interesaba apretarlas por lo que sea, y también porque, bueno, Hacienda a veces juega un poco al palo y a la zanahoria. Hortalizala, que era muy aficionado al anterior ministro de Hacienda. O sea, que decir, que a veces, por ejemplo, la política recaudatoria es voraz. Lo que se te puede deducir y no tiene ninguna lógica, porque yo como autónoma y madre trabajadora me parece un escándalo que ciertas cosas no me las puedas ganar. Entonces la gente se le permite tirar por una especie de camino de en medio que durante un tiempo no se investiga, de repente retroactivamente te pones a investigar y la gente palma. Estoy de acuerdo contigo en que una cosa es intentar ajustar las cosas por la vía de estos mecanismos, y lo malo es que las personas que suscribían este tipo de sociedades, que por eso el padre de Juan Manuel y mi gestor siempre decían ni se te ocurra, porque es como la ludopatía, es como la máquina
piscina del bar. O sea, empiezas desgravando cosas normales y acabas deduciendo hasta los condones y perdón. Claro, hay un momento que uno no se corta. Pero dicho esto, yo creo que hay cinismos pequeños que tapan los grandes. Y también te diré que yo creo que a Máximo Huerta se lo ha tenido que quitar de encima a Pedro Sánchez, no tanto por lo que hizo el ya exministro sea tan punible, como porque salió el vídeo donde decía Pedro Sánchez que si él tuviera una persona en su gobierno que hubiera hecho con esto, se lo tendría que quitar de encima rápido. Entonces, digamos, esto nos devuelve a la casilla del puritanismo. Y ya te digo, a mí me parece bien la exigencia moral, pero no, digamos... A mí todas estas cosas me parecen... Adelante, Juan Manuel. Exagerado, me parecen cosas menores. Exacto, a mí en general, que distraen de la verdadera estructura del pecado. A mí en general la concupiscencia de bienes materiales... Uy, ¿en dónde estamos? La concupiscencia de bienes materiales me parece, en una gradación de los males, me parece que ocupa la zona de abajo. Y el caso de Maxim Huerta en concreto, me parece, que dentro de la zona de abajo, la zona de más abajo. Pero también creo que Maxim Huerta miente cuando dice que él no tiene conciencia de haber hecho nada malo. Porque Maxim Huerta, como todas las personas que crearon esas sociedades, es porque crees que lo puedes ganar, que estaban haciendo algo pero malo. si él fue a juicio fue porque pensaba que lo podía ganar. Porque efectivamente, porque dispones de una legislación que en sí misma es inmoral, pero si no pagas y callas, que crees que te puede proteger. Que es lo que hace todo el mundo con Hacienda. Y lo peor, a mí lo que no me gusta de este caso es que ahora resulta que Ana, mira, aquí el hecho constitutivo es que deja que acabe, por favor, y luego tú, Ana. Tú sabes que cuando a ti te toca pagar un 50%, sí, y montas una sociedad para pagar un 20%, tú sabes que está sobrando mal. Y eso es lo que se le puede reprochar, Juan Manuel, no al señor Huerta, sino a todas las personas que hicieron esas sociedades. Pero que, repito, que me parece una cuestión auténticamente menor. Creo que lo peor del señor Maxim Huerta es que, al parecer, según lo que se ha publicado en diversos medios, cuando el doctor Pedro Sánchez le llamó, le preguntó, ¿has tenido algún problema con la justicia o con el fisco? Claro, y él respondió, no. Hombre, y ahí la sentencia del año 2017. Lo que demuestra mintió. Maxim Huerta es un déficit, por decirlo amablemente, de Nesquik. Eso es ambición, ciega. La ambición se sabe que pierde. Eso es tontería, porque a ver, eso es el concepto social. Me tocaba Ana Grau ahora, en ese momento, a ver, yo creo que él contesta así un poco por tontería, creo que eso fue una estupidez importante por su parte. Pero eso es mentira. Pero por otro lado dices, a ver, claro, él piensa, no, yo ya he pagado y ya estoy en paz. Ahora, yo quiero insistir en una cosa, y esto vale para Maxim Huerta y para Mínimo Jardín. A ver, es muy grave, digamos, si tú pagas, a ver, con razón o sin ella, con dolo o sin ella, tú pagas, y Hacienda, digamos, te recusa, dice, no, a ver, tú me tienes que pagar más. Tú vas a juicio, o sea, tú no pagas y callas ciegamente, no, tú vas y pierdes el juicio, y eso, el titular es fraude fiscal, no perdón. Tú has ido a juicio porque creías que tenías razón, has perdido y has pagado. Eso se podrá llamar lo que tú quieras, lo podemos llamar inmoralidad, todo esto, pero no me parece que sea equiparable al fraude fiscal. Fraude fiscal es que te pillan llevándote el maletín a Andorra. No, pero tampoco... Ahora, Antón Reixa, Manuel. Vamos a ver, Ana, puedes tener razón. No, claro, porque entonces, ¿qué pasa? No se puede... ¿Queréis dejar que hable Antón Reixa ahora, por favor? Puedes tener razón. Es decir, es una multa, es decir, es alguien que ha pagado una multa. Claro. No estamos en el régimen de lo penal, estamos en una sentencia es que ha quedado como si se hubiera llevado la pasta no ha alcanzado una determinación. No, pero vamos a ver, esto tiene también que quedar claro. Pero que vamos no es penal porque no ha alcanzado una determinada cifra. Por favor, dejar que hable Antón Reixa. Vamos a ver, es decir, lo que tú dices, Ana, puede ser válido si estuviésemos hablando de una persona cualquiera y del acceso a cualquier otro puesto. Es que de eso estamos hablando, estamos hablando de alguien... Ana, que acabe, por favor, y luego replicas. Estamos hablando de alguien que accede a ser ministro. Es decir, que no es obligatorio ser ministro. Es decir, claro que tú puedes recurrir contra Hacienda, pero no es obligatorio en la vida ser ministro. Y hace una semana, el señor Maxim Huerta, cuando habla con Pedro Sánchez, cuando hace un año ha tenido que pagar 300.000 euros, que a mí me duele la cabeza solo con contarlo. Yo no los he visto nunca juntos. Lo ha tenido que pagar hace un año. Parece extraño, o tiene que haber un ambiente social que colabore
a que consideres que eso no tiene problema. Pues claro que tiene problema. Y está muy bien que se haya elevado el listón, y estamos hablando a efectos de acceder a cargos de una responsabilidad que exige más de lo que se ahora, cualquiera. Matizar brevemente, vamos a hacer una pausa. Pleitear contra Hacienda no te puede convertir en un delincuente. Sí, pero luego eres ministro. Es que el problema es que yo creo que no es obligatorio. Juan Manuel, vamos a ver. Un minuto. Vale. Y vamos a la pausa. No, creo que Maxim Huerta ha sido tratado benévolamente, porque muchas de las personas que han tenido que hablar sobre estos temas están implicadas en casos semejantes. Porque esta es una práctica muy habitual entre el gremio periodístico. Yo diría que le han dado caña por eso mismo que... No, yo creo que le han dado muy poca caña. Vamos a ver, yo creo que se ha tratado con gran delicadeza. Pero vamos a ver, la acción de él no es delito porque no alcanza una determinada cantidad. Pero la acción de él sí es un fraude fiscal, en el sentido que tú tratas de escamotear. No, fraude fiscal, la figura es esa, fraude fiscal. Vamos a ver, o sea, tú tienes que pagar un 50% de tus ingresos y entonces montas una sociedad en fraude de ley, porque esa sociedad no tiene actividad societaria, montas una sociedad en fraude de ley y entonces pagas el 20%. Y eso es un hecho, y eso es así. Que eso sea propiciado por una legislación no solamente amoral, sino criminal, me atrevo a decir, una legislación criminal, en la cual, por ejemplo, las sociedades, cuando generan beneficios, los socios se los embolsan en el bolsillo, y cuando esa sociedad genera pérdidas, los socios, según el principio de responsabilidad, no se hacen cargo, y entonces cargan con las culpas los ciudadanos, como ha pasado, por ejemplo, con la banca. Eso es inmoral. Hacemos una... Entonces, otra cosa es que Maxim Huerta esté metido en un mundo inmoral, y que por eso no haya que juzgarlo con severidad. Por aquí pregunta un oyente, ¿es inmoral que un matrimonio haga la declaración separada o conjunta para pagar menos impuestos? Claro, a eso voy. Lo que decir, el mensaje es pleitear contra Hacienda te convierte en un delincuente. A mí eso me da miedo, y no por Maxim Huerta, sino por todos los demás. Muy bien, hacemos una pausa y luego seguimos, escuchamos a algunos oyentes. Las 6:47, una hora menos en Canarias, estamos en tiempo de gabinete con Ana Grau, Juan Manuel de Prada y Antón Reixa, preguntándonos si se habrá levantado, si habrá subido el listón, habrá aumentado el listón de la moral pública con esta dimisión en 12 horas de Maxim Huerta. Ya han oído ustedes lo que decían los tres miembros de gabinete, ahora seguirán hablando, pero antes escuchemos opiniones externas, las de los oyentes. Yo creo que nos estamos volviendo locos. Yo creo que lo que haya hecho una persona en su vida privada no tiene por qué invalidarle para la gestión pública. Con lo que tendríamos que ser excesivamente rigurosos es con el uso arbitrario de los cargos o el enriquecimiento de los cargos, pero mientras que están en ejercicio. Todos tenemos una multa de tráfico, una sanción de Hacienda, una devolución de una factura de teléfono, en fin, si seguimos por este camino nadie podrá ser político. Yo pienso realmente que estamos perdiendo capacidad de asombro, no que estamos siendo más exigentes, todo lo contrario, a medida que la clase política va perdiendo calidad a lo largo de las décadas. Por ejemplo, pienso, y aunque no sea, digamos, delitos de Hacienda, pienso en los líos sentimentales de Kennedy con Marilyn Monroe, por ejemplo, o incluso de Clinton con su becaria, y ahora, por ejemplo, Donald Trump, que es probablemente mucho peor, ¿no? Ya casi no asombra, ¿no? ¿Sabe lo que dicen en mi pueblo? Que el que miente en lo pequeño, miente en lo grande. Cuando a un mileurista los impuestos se le llevan los 150 euros con los que podría pagar el comedor de su hijo en el colegio, no se puede consentir que los que tienen que conseguir las mejores condiciones para nuestras vidas desde el gobierno traten de ahorrarse miles de euros en sus impuestos, aunque esto pueda ser legal. Si los que hacen las leyes fueran como deben de ser, no sería legal. Por supuesto que Maxim Huerta tenía que dimitir. Primero porque hizo lo que hizo, segundo porque al parecer mintió sobre lo que hizo, y tercero porque su jefe dijo lo que dijo que haría si pasaba. Entonces no le quedaba más remedio que o dimitir o que le cesaran. Bueno, pues llegamos al final. Últimas valoraciones. Quien miente en lo pequeño miente en lo grande, decía. Sí, filosofía de papá o de madre, ¿no? Es el criterio. Es decir, obviamente aquí no estamos hablando de una cuestión que afecte al ámbito puramente personal, sino a lo que afecta a tu relación con la administración pública. Entonces, eso es lícito. Entonces tú dices, hombre, si para administrar tus impuestos
cometes estos errores o estas equivocaciones, estas desviaciones, cuando tienes que administrar un presupuesto público de millones de euros, lo que puedes cometer. Es decir, ese es el principio. Esta oyente que lo contaba así, es cierto. Es decir, yo el primero decía, es que ya casi nadie va a poder ser político. Bueno, pues ¿qué haríais con esa afirmación? Es que yo creo que la pregunta es si se ha elevado el listón. Sí, se ha elevado el listón y yo creo que eso es bueno. Es decir, estos días se hablaba mucho otra vez. Siempre sale cuando en estos casos de un ministro alemán que tuvo que dimitir porque había copiado una tesina. Bueno, pues es así. Ya. Implica la muerte, pero esto es la muerte civil para acceder a determinados cargos. Pero me queda poco tiempo. No, es que yo creo que esto lo que va a fomentar es el puritanismo, que es exactamente lo contrario de la virtud. Ojalá sea eso yo creo que una política virtuosa sería aquella en la que nuestros diputados, en el Congreso de los Diputados, prohibiesen las sociedades instrumentales, las sociedades unipersonales, las sociedades están prohibidas. Bueno, y que trataran de combatir todos esos recovecos legales en donde aquellos que quieren defraudar dinero al fisco se cobijan. Esa sería la política verdaderamente virtuosa. La política puritana es aquella que permite todo eso, que permite leyes llenas de agujeros para que los tramposos hagan trampas y luego se rasgan las vestiduras ante casos totalmente menores como este, que nos pueden llevar a la locura, como ha dicho alguno de los oyentes, nos pueden llevar a situaciones donde... Vete al ejemplo que te he puesto. No, hombre, que puede ocurrir que mañana... Copia la tesina. A ver, es puritanismo. Copia la tesina. No, pero eso es distinto. Eso es una actividad indecorosa. Bueno, pues es que de eso se trata. Pero pero vamos a ver, copiar una tesina que a lo mejor en los próximos años también tenemos más sorpresas con tesis y tesinas copiadas, ¿no? Porque hay doctores que han sido doctorados muy alegremente, pero eso es indecoroso y eso es gravemente inmoral y, hombre, eso se tiene que combatir naturalmente, ¿no? Porque entonces la universidad siempre va a estar, siempre van a ser beneficiados aquellos que se pueden pagar un negro que les escriba la tesis, aquellos que pueden tener... Si tú lo has dicho, si la raíz de esto está que para evitar el IRPF de pagar como declaración individual, que es el 50%, se crean estas sociedades. Si ese es el mal, pero eso es lo que hay que combatir. Ese es el principio. Pero a mí lo que me parece grave... En el día que empieza el Mundial, lo digo porque, en fin, me parece curioso. Tengo varias frases lapidarias y comentarios en las redes sociales de oyentes que dicen, por ejemplo, la última que ha llegado, que más o menos trata igual que los anteriores. ¿Os imagináis que todos los deportistas que en España han defraudado a Hacienda millones de euros de los equipos más importantes fueran obligados a dimitir? ¡Qué hermoso espectáculo! Bueno, claro. Sería maravilloso porque acabaríamos con el fútbol. Sí, lo que queda claro es que la exigencia es solamente para los que están en la política, ¿no? Sí, bueno, también es verdad que para los deportistas no hemos quedado entonces. No, hombre, pero tiene que haber, es verdad que tiene que haber un plus de exigencia a un político. Yo me quedo con una gran frase de Juan Manuel: el puritanismo es el enemigo de la virtud, el mayor enemigo, añadiría yo. Miedo. Y esta otra también me parece demoledora, dice: los ricos son los que no pagan. Y dice, para los pobres ya están los desahucios y a la calle. Eso es verdad. Bueno, ahí lo dejamos. Gracias. Hasta mañana a las 3. Adiós. Hasta pronto. Adiós.